Bienvenidos amigos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con la presencia del pastor Alejandro Bullón, evangelista internacional, autor de muchos libros y seguramente una persona que ustedes han visto en alguna ocasión porque él ha viajado por todas las Américas. Bienvenido, pastor. Alegría de estar con ustedes aquí en el programa. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y después cuando terminó la Guerra Fría, muchos observadores pensaron que la humanidad iba a entrar en un momento de prosperidad y paz que iba a durar por el resto de la historia. Sin embargo, eso no ha ocurrido. En sus viajes, pastor, por el mundo, en su contacto con la gente que asiste a sus conferencias, con las que usted habla, ¿cuáles son las realidades que más preocupa a la gente que lo conoce usted y que habla con usted? El vacío del corazón, el vacío interior, lo que los psicólogos llaman la crisis existencial, crisis de ser, de estar, de vivir, y sin embargo de no ser, no estar y no vivir. Una confusión interior del ser humano, una búsqueda de algo que ni siquiera sabe lo que es. De modo que unas palabras que podríamos añadir es desorientación, temor, angustia, preocupación, vacío, como dice usted. Y todo esto tiene su origen en una simple tesis. Mire, el ser humano es como un triángulo. Tiene un lado mental, emocional, tiene un lado físico, biológico y tiene un lado espiritual. ¿Qué pasa con el hombre en nuestros días? Él trata de desarrollar al máximo su lado mental y emocional. Últimamente se preocupa mucho en cuidar de su lado físico-biológico, pero no le da importancia al lado espiritual. Y sin embargo, el lado espiritual es lo que sostiene estos otros dos lados. Si no hay una base espiritual, el triángulo se desajusta y el hombre no es feliz, entonces siente que le falta algo. Pero aún dentro del campo espiritual ha habido algunas rutas falsas que nos llevan al error dentro del campo espiritual. Justamente porque el ser humano como que por instinto sabe que le falta algo. Entra en las filosofías orientales, por ejemplo. ¿Qué es lo que se enseña ahí? La energía está dentro de ti, la fuerza interior está dentro de ti. Tienes que desarrollar lo que hay dentro de ti. Correcto. Pero cuando está solas, el ser humano se mira dentro de sí y solo encuentra un pozo, un oscuro, un vacío que nada puede llenar. Entonces sale de ahí, va para allá, va para el otro lado, corre de un lado para otro. Y sin embargo, para que eso desaparezca, el hombre necesita un Dios absoluto, con valores absolutos, con verdades absolutas que pueden ser encontradas en la palabra de Dios. Amén, amén. He repasado los títulos de los libros que usted ha publicado y que se han traducido a varios idiomas y noto que usted no acepta la desesperanza. Estaba leyendo uno publicado en inglés, se titula Signs of Hope, Señales de Esperanza. Otro publicado en italiano lleva el título La soluzione per la crisi esistenziale. ¿Por qué piensa usted que todavía hay esperanza en el mundo? Porque el Señor Jesucristo declaró contundentemente que hay solución para el problema humano. Ahora, Jesucristo dejó todo en el cielo, vino a este mundo trayendo la solución para el problema humano. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Por qué lo primero que Jesús nos da cuando vamos a Él es la paz? Porque lo primero que el diablo hizo cuando el hombre cayó en el pecado fue colocar el miedo. La paz es lo contrario del miedo. Amén. El miedo lo contrario de la paz. Mientras el diablo te provoca miedo, Cristo te da la paz. Y cuando tu corazón está en paz,
tú miras la vida con otra perspectiva. Hay esperanza, hay salida. Puede haber crisis financiera, puede haber crisis política, puede el mundo estar cayendo a los pedazos, pero hay salida. Jesús es la salida, Jesús es la esperanza. De modo que si usted resumiera en unas pocas palabras sobre la base sólida de la esperanza que podemos tener nosotros y los que nos escuchan, ¿cómo resumiría usted la base sólida, el ancla sólida de la esperanza? Para mí una palabra, Jesucristo. La esperanza del cristiano no es el deseo de que suceda algo en el futuro. La esperanza para el cristiano es la convicción de que suceda lo que suceda ahora, hay salida para cualquier drama humano. Amén. ¿Quiere compartir con nuestros televidentes algún ejemplo de alguna experiencia de gente que estaba desesperada y encontró esperanza en Jesús? Anoche yo estaba contando justamente en una campaña evangelística que estos días estoy teniendo aquí en Santa Ana, la experiencia de un hombre ateo, racionalista, agnóstico, no creía en nada, no creía ni en el diablo ni en Dios. La esposa se convirtió, la esposa comenzó a venir a la iglesia. Él la comenzó a torturar, a martirizar, la ofendía, la humillaba, se burlaba de ella, se reía, no quería saber nada con Dios, nada. Cuando quería, cuando estaba de buen humor, la dejaba ir a la iglesia, cuando no, no la dejaba. Y un día, cuando ella le habló de Dios, él le dijo, mira, te voy a probar que tu Dios no existe. Y levantó los ojos al cielo y dijo, Dios, si existes, quítame la vida. Estoy aquí. Tú no eres Dios, tú no eres más poderoso que yo, quítame la vida. ¡Qué desafío! No sucedió nada, lógicamente, porque Dios respeta hasta las tonterías del ser humano. Sí. Pero 2 meses después descubren que el hijito de 3 años estaba con leucemia. Fue muriendo, muriendo y muriendo. Y cuando ya los médicos dijeron no hay salida, él cayó de rodillas y levantó los ojos al cielo. Le dijo, Señor, si existes, por favor, restaura la salud de mi hijo. Y Dios es tan bueno que hizo un milagro. El muchacho salió. Después, en la hora de su bautismo, antes de que el pastor lo sumergiera a las aguas, él dijo, hermanos, yo era un hombre vacío, era un hombre desesperado, y toda la burla, toda la contradicción que yo le decía a mi esposa, era el grito desesperado de un corazón vacío. Ahora encontré a Jesús. Amén. Ahora soy plenamente lleno, completo. No me falta nada. Ahora, las palabras, ¿qué historia, pastor? Las palabras esperanza y Jesús también implican el concepto de transformación. Háblenos un poco de cómo se relacionan, cómo cuando Jesús entra a la vida transforma. Es que cuando Jesús llega a la vida de una persona, no llega para salvarlo en el pecado, llega para salvarlo del pecado. Lo más pernicioso que el pecado tiene es que destruye la vida. Por lo tanto, Jesús no simplemente nos libra de la culpa del pecado, Jesús nos libra del poder que el pecado ejerce en el ser humano. Ese camino de transformación es lo que teológicamente se le llama el camino de la santificación. Es un crecimiento diario, constante en la gracia maravillosa de Cristo. Pero yo he visto a lo largo de mi vida vidas transformadas. Prostitutas que dejaron el prostíbulo y se entregaron a Cristo. Homosexuales que fueron transformados. Gente de la peor calidad, asesinos, traficantes de drogas, que un día reconocieron a Jesucristo como su Salvador y la vida de ellos cambió completamente. Amén. Ahora, ¿qué rol desempeña Dios, el Espíritu Santo y el ser humano en ese proceso de transformación? El Espíritu convence, el Espíritu me muestra mi realidad, porque los seres humanos somos interesantes. Si yo te digo, mira, tú estás despeinado, la reacción propia del hombre es decir, tú también. Pero con el Espíritu Santo es diferente. El Espíritu tiene una manera de trabajar. Entra por los rincones más ocultos del corazón humano y te lleva a la conclusión de que estás perdido y que necesitas de Jesucristo.
al mismo tiempo que tú clamas diciendo, Señor, sálvame, viene el Espíritu y te da la fuerza y el poder necesario para ir creciendo ahora en la nueva experiencia con Cristo. Gracias. Sin embargo, la vida en este mundo no es un lecho de rosas. Todos, aún los que confiamos en Dios, experimentamos dificultades serias. ¿Cómo ha encontrado la gente con quien usted habla la capacidad de hacer frente a esas dificultades y a confiar, a tener esperanza? Esa es una pregunta interesante. Mucha gente piensa que cuando le entregamos la vida a Jesucristo, todo va a ser maravilloso. No es así. ¿Por qué? Simplemente porque vivimos en un mundo malogrado por el pecado. Hay violencia, hay traición, hay dolor, hay muerte, hay injusticia. Y solamente cuando Cristo venga, se colocará un punto final a la historia del pecado. Mientras Cristo no venga, aunque hayamos aceptado la salvación en Cristo, estaremos viviendo en este mundo de injusticias. ¿Dónde está el papel de la esperanza ahí? En medio de la oscuridad, yo sé que el sol va a salir. Yo estaba perdido en la selva una vez, cuando yo fui misionero en la selva, en la Amazonía de mi país. Mi guía, un indio, estaba conmigo y debería ser 4 de la mañana, estábamos durmiendo en medio de la oscuridad y no teníamos reloj. Le decía, ¿y a qué hora amanece? ¿Y a qué hora amanece? Y él me dijo, pastor, cuando la noche se pone más negra, alégrese. Quiere decir que el sol ya va a salir. Porque el momento más oscuro de la noche es unos minutos antes de que el sol salga. Y eso es lo que la esperanza cristiana hace. Cuando te parece que está todo perdido, cuando te parece que ya no hay salida, alégrate. La luz divina va a llegar a tu vida. Tus ojos se van a abrir y vas a encontrar la salida. Pero esa certeza solo la puedes tener cuando Cristo habita en tu corazón. Bien. Algunos de los que nos escuchan han sufrido esos golpes, han perdido tal vez algún ser querido. ¿Qué le puede decir usted a nuestra audiencia en ese dolor que sufrimos en este mundo? Mi hijito un día iba a ser sometido a una cirugía, estaba pequeñito, comenzó a llorar cuando vinieron a colocarle la inyección. La enfermera le dijo, no te va a doler, no te va a doler. Y él me miró a mí como diciendo, ¿me va a doler o no me va a doler? Le agarré la mano y le dije, te va a doler, pero para que sanes tienes que tomar la inyección. Toma mi mano, si te duele mucho, me aprietas mucho, si te duele poco, me aprietas poco, pero yo voy a estar contigo. Eso es lo que Jesús te dice. Hijo, estás en este mundo, no te voy a decir que no te va a doler. Vas a sufrir, vas a pasar por el valle de la sombra y de muerte, pero yo estoy contigo, yo no te dejo, yo no te abandono, yo estoy a tu lado. Esa es la gran esperanza del cristiano. De modo que hay como una doble dimensión en esta esperanza. Hay una dimensión en esta vida terrena y hay algo más allá. Perfectamente. ¿Qué dice Jesús acerca de eso? De esa doble dimensión. El Señor Jesucristo nos enseña que en esta tierra Él será nuestro pastor, que nos llevará a aguas tranquilas, a pastos verdes. Nos enseña que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, Él estará a nuestro lado. Pero en el mismo Salmo 23, el Señor Jesucristo nos enseña que llegará un momento en que la mesa se preparará, nos sentaremos a la mesa en presencia de los enemigos, de los angustiadores, porque la muerte y la injusticia ya no podrá hacernos nada. Qué lindo. Me hace un recuerdo de mi niñez, pastor, con eso. Cuando yo tendría, 4 o 5 años, aprendí de memoria el Salmo 23 y mi madre me contaba que le dije, esa parte de la mesa en presencia de los angustiadores era la que a ti te gustaba más. Gracias por traerme ese recuerdo. Qué bueno. Sí, sí. Y llegará un momento en que nadie más, mira, yo te digo a ti, mirándote a los ojos, nadie más te hará llorar, nadie más te arrancará un hijo de los brazos, nadie más te hará sentir inferior, porque estarás sentado a la mesa
en presencia de tus angustiadores. Amén. Y vamos a hacer un paréntesis corto aquí con este tema que llega realmente a mi corazón. No se vayan, que en unos pocos segundos regresamos ahondando en este tema de la esperanza que encontramos en Jesús. No se vayan. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Ya estamos de regreso en nuestro diálogo dinámico con el pastor Bullón sobre el tema de la esperanza en un mundo desesperanzado. Algunos de nuestros televidentes, pastor, tal vez está pensando, el Evangelio es una linda teoría, me gusta oír, pero ¿cómo baja esa realidad de Jesús y de su esperanza a este mundo y lo convierto en algo práctico en mi vida diaria? Fácil. Orando todos los días, abriendo el corazón a Dios. La oración no es repetir una oración aprendida de memoria. La oración es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Cuéntale todo lo que pasó en el día, los sinsabores de la vida, las dificultades, las luchas, los desentendimientos con las personas. Abrir el corazón. Entonces Jesús deja de ser teoría, deja de ser un hombre, se hace una persona, una realidad. Conversas con Él como si estuviera en tu presencia. En segundo lugar, estudiando la palabra de Dios. Pero no leer la Biblia por leerla, sino aplicar cada pensamiento a los dramas que uno está viviendo hoy. Yo siempre leo la Biblia en primera persona singular. Yo me meto en la Biblia, me introduzco en las páginas de la Biblia, camino con Jesús a través de las historias de la Biblia. Y en tercer lugar, salir y buscar a una persona que no conoce a Jesús y traerla. Eso le da sentido a mi vida devocional. Y Jesús deja de ser una teoría y se vuelve vida real, práctica, experiencia diaria. Bien, lo resumo para que no me olvide yo. Una oración realista con Jesús, con Dios, un estudio de su palabra y un testimonio vivo para que otros también disfruten lo que nosotros gozamos. ¿Puede contarnos alguna historia de alguien que ha pasado así de la teoría a la práctica? ¿Algún cambio, algún caso? Yo una vez estaba en Río de Janeiro y vino a mi oficina a hablar una chica muy bonita. Y cuando se sentó frente a mi mesa me dijo, pastor, lo primero que quiero decirles es que yo no soy mujer, soy hombre. Ay. La transformación de ese muchacho es un milagro divino. No voy a contar toda la historia porque es larga, pero un día, años después, me encontré con él completamente diferente. Y él me dijo lo siguiente, pastor, si yo le digo que desaparecieron de mí las tendencias, le estaría mintiendo. Las tendencias siguen. Pero por la gracia maravillosa de Cristo, he aprendido a salir victorioso de las tentaciones que tengo dentro de mí. Y el secreto es Cristo. Oro todos los días, estudio la palabra de Dios todos los días y traigo personas para Cristo. Amén. Y Él va creciendo. Entonces, eso funciona en la vida de muchas personas. Y vamos a hablar de eso un poco, pastor. Hay mucha gente que nos escucha, hay muchos cristianos, hay muchos adventistas que no saben bien cómo compartir su fe con sus familiares, con sus compañeros de trabajo o estudio. ¿Qué consejo le podría dar usted? ¿Cómo hacer eso? Esa es una linda pregunta. En el Brasil hay un dicho que la gente repite y dice así, si tú quieres ser mi amigo, no me hables de tu equipo de fútbol, no me hables de tu partido político y no me hables de tu religión. Porque en fútbol, política y religión, cada uno tiene su propio equipo. Ajá. Pero ¿qué hacemos nosotros?
a veces queriendo traer una persona para Cristo, lo primero que hacemos es hablarles de religión. Ajá. Y así no funciona. Entonces nadie quiere venir y decimos, no, aquí es difícil, aquí nadie quiere. El asunto es el siguiente. Las personas no siguen a desconocidos, las personas siguen a amigos. ¿Quién lleva al joven a las drogas? El amigo. El muchacho que entra a las drogas sabe que va a morir ahí, se sabe. ¿Y por qué va? Por la presión del amigo. Del amigo. Entonces, si por causa de la amistad un muchacho entra a las drogas a morir, no vendría a la iglesia a vivir si lo trajera un amigo. Entonces, si queremos traer a alguien para Cristo, el primer trabajo es no hables de religión, hazte amigo, acércate. Elena de White dice, el método de Cristo es el único que nos dará éxito para traer a una persona para Cristo, y da el método. El Señor se relacionaba con las personas como quien quería hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba la confianza y finalmente les decía, sígueme. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos comemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, vamos y le decimos, sígueme. Y ahí nadie viene. Ajá, bien, bien. En ese contexto, ¿qué papel juega la oración intercesora por esta gente a la que queremos atraer a Jesús? Bueno, ahí está una cosa interesantísima. No es técnica, no es estrategia, no es método lo que va a transformar el corazón de la persona. Entonces, al mismo tiempo que yo hago todo esto, tengo que estar orando, 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 porque la transformación de un corazón es obra del Espíritu Santo. Y yo voy a pedirle al Espíritu que trabaje en el corazón. Es cuanto más la iglesia ora, cuanto más éxito tendremos en hacer evangelismo. Cuanto más el padre ora, más éxito tendrá en la educación del hijo. Cuanto más el amigo ora, más éxito tendrá en conquistar el corazón del amigo. La oración es clave. De modo que está esa dimensión trascendente que es milagrosa, ¿verdad? Qué bien. Ahora, a veces queremos también orar por aquellos que estuvieron dentro de la fe y se apartaron. ¿Cómo hacemos para traerlos de vuelta, para rescatarlos, si esa es la palabra? Pues en el estudio que nosotros hicimos en América del Sur, descubrimos que la mayor parte de las personas que sale porque no encuentra un clima de amor, de cariño, de compañerismo en la iglesia. Entonces la solución es simple. Hagamos de nuestras iglesias nidos de amor, a donde las personas lleguen y se sientan amadas, se sientan queridas, se sientan atendidas. Pero nuevamente entramos al poder de la oración intercesoria. Hay que orar, orar, orar para que el Espíritu de Dios haga en el corazón de la persona que se fue lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Usted nos estaba contando en una conversación previa acerca de una experiencia que estuvo usted en Brasil una noche, regresando de una predicación. Estaba usted conduciendo el auto, se detiene en una luz roja y entra un ladrón en su auto y lo encañona con un revólver. Sí, Cuéntenos cómo termina esa historia. Fue a 50 metros de la iglesia. Ajá. El hombre había estado en la iglesia, porque él me colocó el revólver y me dice, mira, yo no te quiero robar, yo te voy a matar. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué te hice? Y él me dijo, porque has destruido mi hogar. Le digo, ¿pero cómo destruyó tu hogar si yo no te conozco, yo no sé quién eres? Y él me contó la historia. Su esposa comenzó a venir a la iglesia, comenzó a frecuentar la iglesia y quiso bautizarse. Pero la señora se entusiasmó tanto con las verdades bíblicas que llegó a la casa y le dijo, a partir de hoy no compro más cerveza para ti. A partir de hoy no cocino más puerco para ti. Y a partir de hoy, los viernes en la noche, tú no puedes llegar cerca de mí. Entonces el hombre llegó a la conclusión, esta religión está destruyendo mi hogar. Fue a la iglesia y por coincidencia me encontró predicando. Entonces dijo, este es el autor, este es el que le está enseñando a mi esposa las cosas. Y quiso matarme. Ahora, esa fue una experiencia interesante, porque mientras íbamos, porque él quería sacarme de la ciudad para matarme en el campo, pero era un largo camino y mientras íbamos, pues el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en el corazón de él. Yo comencé a hablarle, mostrarle
el sentido de la vida, a decirle que, que Jesús lo amaba mucho. Él se fue emocionando, llegó un momento en que paró el carro, comenzó a llorar y hoy es miembro de la iglesia. Amén. Qué cosa más linda. O sea, podríamos hablar de tantos temas, pastor. Estamos llegando al final. ¿Alguna palabra a nuestra audiencia al terminar nuestra conversación? Mira, la vida cristiana no es solo empezar. El bautismo es el comienzo, pero la vida cristiana es crecimiento, es el proceso de una vida, es el caminar con Cristo diariamente. Y en toda caminata hay accidentes. Puedes caerte, puedes resbalarte, puedes tropezarte. No te desesperes, no te desanimes, levántate. Pero si me caigo otra vez, te vuelves a levantar. Y si me caigo 50 veces, 50 veces te levantas. Y si me caigo 1.000.000 de veces, pues 1.000.000 de veces te levantas. El asunto es, yo digo, nadie se va a perder porque una vez cayó. Si alguien se pierde, será porque habiendo caído, no creyó en Jesucristo, no se tomó de la mano de Jesucristo y no quiso levantarte. Hay esperanza para todos. Muchas gracias, pastor. Hemos tocado un tema hermosísimo de la esperanza. La esperanza en esta tierra y la esperanza que Jesús convertirá en realidad. Que el Señor lo siga bendiciendo en su ministerio. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia le decimos que el mundo necesita más cristianos. Cristianos auténticos, cristianos íntegros, cristianos bondadosos y cristianos fieles. Seamos con el pastor fieles hasta que Jesús regrese y nos conceda esa esperanza eterna que será una realidad. Nunca lo olviden. Hasta la próxima.